para México, un seminario enmarcado en un proyecto CECITI, Facultad de Economía, intitulado Estrategia de Política Industrial para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Capacidades Productivas Nacionales. Y una vez que presentamos algunos avances del proyecto, el objetivo es nutrir, ¿no?, esta investigación con los valiosos aportes de destacadas y destacados investigadores especialistas en temas de política industrial y en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Y esta mesa 2 se titula justo Política Industrial, Discusiones Conceptuales y Experiencias en América Latina. Y para ello tenemos la participación de 3 ponentes, y comienzo presentando a la doctora Diana López Hernández. Diana es doctora en Economía por nuestra facultad y profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, y es especialista en política industrial con un grupo de publicaciones, ¿verdad?, y libros específicos a la temática. En segundo lugar, presento a Matías Culfas. Él nos acompaña a la distancia a través de Zoom, y únicamente para hacer una prueba de sonido. Matías, ¿sí nos escuchas muy bien? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, escucho ¿Qué perfectamente. tal? Muy bien, muy bien. Pues un gusto. Matías es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Ha ocupado diversas funciones en el ámbito público en Argentina, y de manera reciente fue ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina entre 2019 y hasta junio de 2022. Es profesor de Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de San Martín. Sus líneas de investigación se articulan en torno al desarrollo productivo, política industrial y problemáticas de las pymes. Cierro presentando a Mario Alberto Morales Sánchez, quien va a presentar una ponencia en coautoría con Héctor Eduardo Díaz y Francisco Reina. Mario Alberto es doctor en Economía por la UNAM, profesor de tiempo completo de nuestra facultad, miembro del SNI nivel 1, y se especializa en temas de cambio tecnológico, desarrollo económico y economía institucional, ¿no? Quiero que recibamos, ¿verdad?, con un aplauso a nuestras y nuestros invitados. Y la dinámica de la sesión consiste en una presentación de 20 minutos por ponente, para dedicar al final unos 20 minutos a un diálogo con el público que amablemente nos acompaña. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de Diana, con la ponencia titulada Reflexiones sobre política industrial, fundamentos, instrumentos y desafíos. Bienvenida, Diana, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Samuel por la invitación a este seminario, como al resto de los coordinadores del mismo. Celebro, además, que nos reunamos hoy a discutir este tema tan relevante y que vuelva a estar en el centro del debate nacional e internacional después de muchos años, como lo voy a plantear a continuación, en el que hablar del tema será prácticamente un tabú en la academia y no se diga en los medios de difusión entre política y económica. Atendiendo a la invitación de los coordinadores, pues mi exposición se va a centrar en reflexionar sobre el concepto e importancia de la política industrial para el desarrollo económico de México. Y trataré además de esbozar algunas características deseables sobre la misma que pudieran hacer que la política industrial contribuya al impulso del desarrollo sostenible y sostenido para nuestro país. Claro, estos son solamente
algunos esbozos que lo que entiendo y espero que al final de este seminario pues podamos profundizar más en cuál es la ruta que en términos de política industrial podría seguir nuestro país. Bien, iniciaré mi presentación pues, justamente definiendo nuestro objeto de estudio, que es la política industrial. Para ello, en la lámina pueden ustedes ver algunas definiciones, no las voy a leer, pero ahí las tienen. Recuperé algunas de diversos autores y en distintos momentos del tiempo. Tienen ahí las definiciones de Price y Adams and Klein de los años 80, la de Hayo Shan del 2009, Daniel Rodríguez en el 2017 y más recientemente Mariana Matsukawa. Como pueden observar, en todas ellas los autores, aunque con matices, coinciden en la necesidad de la intervención o acción deliberada del Estado mediante políticas económicas que transformen la estructura productiva. Por lo que podríamos concluir o entender a la política industrial como ese conjunto de medidas de política económica que tienen como objetivo transformar la estructura productiva de un país o región a través de estímulos al desarrollo de nuevas actividades y sectores particulares que promuevan y creen condiciones para la innovación, el aprendizaje tecnológico, la diversificación productiva y la inserción en cadenas de valor. Como puede notarse entonces, la política industrial contradice la premisa básica del neoliberalismo y la teoría que le da fundamento, ya que dice esta teoría: si se deja actuar libremente a las fuerzas competitivas del mercado a través de la ley de oferta y demanda, la economía alcanza una posición de equilibrio y una asignación óptima. La contradicción de esta política industrial radica en que su ejecución altera de manera significativa los mecanismos del mercado en la asignación de recursos hacia la producción o la inversión. Decía entonces al inicio de mi presentación que celebro que hoy hablemos de política industrial, porque durante años, bajo el famoso epígrafe acuñado por Gary Becker en 1985, la mejor política industrial es no tener ninguna, su papel se limitó a nivelar el campo de juego para los actores comerciales. Es decir, suministrar insumos del lado de la oferta necesarios para apoyar la expansión de la productividad y la producción, corregir las fallas del mercado, de regular los mercados principalmente, y luego darse del medio. En el plano macroeconómico, el enfoque de la política industrial basado en las deficiencias del mercado limitó el papel del Estado a estabilizar la economía a través de la disciplina fiscal, la estabilidad de precios, la estabilidad de las principales variables macroeconómicas. Y se mantuvo neutral en cuanto a los mercados que se debían crear. La política industrial fue así víctima de una serie de mitos aceptados sin cuestionar ni considerar la evidencia del pasado o de otras experiencias históricas. Entre los mitos más relevantes se decía que es una fuente de distorsiones e ineficiencias en la asignación de recursos, que su aplicación debe limitarse al uso de políticas horizontales, es decir, que no deben discriminarse entre industrias, y al uso del tipo de cambio a través de su depreciación para hacer más competitivos a los sectores. También uno de los mitos alrededor de ella era que puede ser cooptada por intereses creados generando prácticas corruptas y rentistas y que su práctica implica elegir triunfadores y perdedores. Asimismo, que se ve desviada de sus grandes aspiraciones por diversos tipos de corrupción, captura del gobierno e incapacidad del sector público. De manera que, durante muchos años, la política industrial del neoliberalismo se redujo al uso de políticas horizontales, es decir, aquellas que no tienen ningún sesgo sectorial y que solo buscan reducir el impacto que algunas barreras regulatorias o fallas del mercado pudieran tener en la oferta productiva. Contrario a una política de tipo vertical, que sí tiene un sesgo sectorial y que con base en una serie de criterios definidos generalmente por el Estado, establece cuáles son los sectores prioritarios. Sin embargo, en los últimos años, muchas economías se han mostrado dispuestas a reconocer la importancia de la política industrial y han tomado medidas para reforzarla. Ejemplos de ellos van desde Estados Unidos, después de la crisis de 2008-2009 y en particular durante la administración de Joe Biden, con la ley Chip and Science Act, la ley IRA
Los aranceles también que ha emprendido la actual administración, el actual gobierno de Estados Unidos, son una muestra de ese empeño por recuperar la política industrial. En Europa, el giro de varias economías hacia la autonomía estratégica, por ejemplo, Reino Unido y Alemania, que han diseñado programas y estímulos enfocados a promover la industria nacional e impulsar procesos de industrialización, de reindustrialización al interior de sus economías. China y otros países de Asia del Este que ya llevan mucho tiempo aplicando políticas industriales, pero que en décadas recientes han abundado en las estrategias de crecimiento y transformación productiva enfocadas en la industria 4.0, e incluso algunos ejemplos en América Latina más recientes, como es el Plan Nueva Industria en Brasil y el Plan México, que dan cuenta de este resurgimiento de la política industrial. Diversos factores nos ayudan a explicar este renovado interés, entre ellos la ralentización del crecimiento económico, el malestar generalizado en el mercado laboral, así como el continuo descenso de la cuota de empleo en la industria manufacturera, de las economías desarrolladas y el desarrollo, la amenaza competitiva que supone China para los mercados mundiales, las políticas de relocalización de las cadenas globales de valor hacia regiones o países más cercanos a los centros de consumo, entre otros factores. Como respuesta han surgido nuevos planteamientos en torno a la necesidad de una nueva política industrial que facilite la reindustrialización de los países y de manera destacada permita enfrentar los desafíos asociados a la automatización, la industria 4.0, la inteligencia artificial, entre otros. Pero a diferencia quizás del pasado, la política industrial que se exige hoy debe funcionar no solamente como una herramienta de impulso al sector industrial, sino también para alcanzar metas sociales de largo plazo que los mercados por sí mismos han demostrado no pueden conseguir. Para nuestro país, entonces, este resurgimiento supone oportunidades y desafíos muy importantes. Estamos ante la oportunidad de elaborar una nueva política industrial totalmente articulada que incorpore en sus objetivos temas como el cuidado ambiental, la inclusión social y el impacto de las nuevas tecnologías, tanto en la estructura productiva como en los patrones de consumo y el empleo. La cuestión que se nos plantea, por tanto, es qué forma debe adoptar una política industrial orientada al futuro y al bienestar, que no solo mitigue los fallos del mercado, sino que también aborde los retos sociales y medioambientales más importantes de la sociedad. Y a lo largo de este seminario, de las discusiones que se tengan, creo que podemos avanzar en dar respuesta a ese interrogante. Para tener un primer acercamiento, quizá podríamos partir de preguntarnos qué tipo de industria tenemos y cuál es la que queremos. Como se aprecia en el cuadro de la diapositiva, pues podemos preguntarnos si seguimos con el esquema de maquilo, alto generador de empleo precario y de baja productividad, o avanzamos y desarrollamos capacidades para fabricar nuestros propios productos con empleo productivo y bien remunerado. Mantenemos la aplicación de políticas horizontales o nos atrevemos a elegir qué sectores, procesos y tipos de empresas necesitamos apoyar. Mantenemos nuestra estrategia de inserción externa dependiente de las decisiones de los líderes mundiales o impulsamos el fortalecimiento de cadenas de valor y encadenamientos productivos internos. Continuamos con la norma de importar porque es más expedito y barato, o sustituimos importaciones fortaleciendo encadenamientos productivos y el empleo nacionales. Mantenemos la competitividad basada en el precio de la mano de obra y explotación de recursos naturales, o transitamos a una manufactura que incorpore progreso técnico, conocimiento e innovación para una competitividad auténtica con empleo digno. Si lo que queremos es transitar hacia esa nueva industria, necesitamos recuperar las tareas estratégicas del Estado como coordinador e impulsor del proceso de transformación. Reactivar de manera sostenida la inversión tanto pública como privada. La aspiración debe ser ya no llegar al 25% del PIB, sino incluso superar ese porcentaje, a fin de invertir en infraestructura física, en infraestructura social, conectividad, logística, ciencia, tecnología e innovación.
definir ramas y sectores productivos estratégicos y también aquellos que por motivos de seguridad nacional deban ser desarrollados o fortalecidos por el Estado. Si bien hablamos de política industrial, tenemos también que pensar en los sectores primarios, por ejemplo, en garantizar la soberanía alimentaria, dejar de importar los granos básicos y empezar a producirlos en el país para satisfacer al menos el consumo de nuestra población, generar encadenamientos productivos internos y aprovechar los efectos multiplicadores que puede generar la actividad industrial a través, por ejemplo, de apoyar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas productivas de valor de las empresas transnacionales, generar mecanismos que permitan establecer la vinculación entre las pymes nacionales y estas empresas transnacionales. Y sí, esa palabra que a veces nos da miedo mencionar, pero ¿por qué no sustituir importaciones de insumos manufactureros y también de bienes de consumo básico, como señalaba particularmente los bienes agrícolas, a través de políticas de contenido nacional con criterios claros y con efectos temporales, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en colaboración público-privada a través de subsidios focalizados a la investigación o producción inicial, a través de compras públicas orientadas a la innovación, el desarrollo regional armónico, equilibrado y sostenido, a través de zonas económicas especializadas, desarrollo de parques tecnológicos, aumento estructural de los salarios que contribuye también a disminuir la desigualdad y la pobreza de la población. Y un aspecto que no aparece en la lámina, pero que también es de suma importancia, que tiene que ver con el financiamiento, dotar a la banca de desarrollo e incentivar a la banca comercial para que recuperen sus funciones básicas de impulso al desarrollo a corto y largo plazo, es decir, otorgamiento de créditos baratos para la producción. En conclusión, la política industrial es hoy una pieza indispensable para impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y sostenible. Los mercados por sí solos no van a generar las capacidades necesarias para que podamos competir en la economía global. El desafío ya no es decidir si debemos o no hacer política industrial, sino cómo diseñar esa política industrial con una visión de largo plazo. De ello dependerá que nuestro país y los países puedan no solo insertarse en las nuevas cadenas globales de valor, sino también construir una base productiva, innovadora, incluyente y resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esta presentación muy importante, porque antes de hablar de políticas industriales e instrumentos, un paso inevitable, ¿verdad?, es discutir, ¿no?, en términos rigurosos, ¿no?, la importancia y el significado, ¿no?, de la política industrial. Y tú eres una especialista. Únicamente les comento que a finales de año, Diana coordinó el libro que lleva por título Política Industrial para el Desarrollo Sostenible en México, y donde pues recomendamos mucho su lectura, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a la presentación de Matías Culpas. El título de su charla es Los desafíos de la política industrial en América Latina ante los cambios del escenario internacional. Adelante, Matías. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento a Samuel, a todo el equipo de la UNAM, muy contento de poder conversar con ustedes y muy contento también de lo que escuché en la sesión anterior. Voy a ver si puedo compartir presentación. Sí, adelante, ahí va. ¿Ahí están pudiendo ver la presentación? Sí, listo, se ve muy bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, la presentación tiene tres partes. La idea básicamente es comentar primero algunos elementos del nuevo escenario internacional que me parecen muy relevantes, y después sí, en concreto,
cómo pensar conceptualmente la política industrial en América Latina, y con algunos ejemplos de temas que creo que pueden ser relevantes. No les voy a contar nada nuevo si les digo que estamos viviendo un escenario internacional cambiante, desafiante, con varios elementos. Uno es la competencia geopolítica, que esto implica que el mundo está ya muy lejos de ser el de la globalización en auge que veíamos en los 90, en los 2000, que empezó a ralentizarse después de la crisis de las hipotecas subprime. Y hoy obviamente lo que predomina es esta tensión geopolítica entre Estados Unidos y China y la búsqueda de cadenas de valor más cortas, resilientes, donde predominan estas nuevas palabras que han aparecido, que para el caso de ustedes resultan sumamente familiares, ¿no? Como el friendshoring, el security shoring o el nearshoring. A esto le sumamos los nuevos desafíos tecnológicos con el avance de la inteligencia artificial, de la automatización, de la digitalización, que plantean nuevos desafíos para el sector manufacturero y para un conjunto de actividades humanas. En tercer lugar, el papel de los recursos naturales, sobre todo minerales críticos y energía, que es un tema que está muy marcado en la agenda. Este cambio tecnológico es muy intensivo en la demanda de nuevas energías, también en lo que tiene que ver con los minerales críticos necesarios para su producción y también para la transición energética. Entonces, ahí cuando hablamos de litio, de cobre, de muchos minerales que están tomando un papel muy relevante en la agenda de muchos países en desarrollo, y en particular en América Latina, que es el reservorio de cerca del 14-15% de los recursos naturales a nivel planetario, según los datos de Banco Mundial. Y en este marco lo que tenemos es una revalorización de la política industrial, como bien fue señalado en la presentación anterior, que tiene aspectos diferenciales respecto a los países desarrollados y los países en desarrollo. En los países desarrollados tiene que ver mucho más con una posición de competencia geopolítica, de seguridad nacional, justamente de posicionarse frente a lo que es un mundo más complejo y desafiante. Y en los países en desarrollo, como los de América Latina, tiene que ver con, bueno, por un lado, proceso de desindustrialización prematura que ha afectado a muchos países de la región, y también en posicionarse en actividades de mayores posibilidades de escalamiento, generación de empleo de calidad, etc. Así que sobre esta base les quiero comentar brevemente cómo me parece que deberíamos o podríamos pensar la política industrial en América Latina, y lo voy a abordar desde 5 aspectos. Los objetivos de la política industrial en el siglo XXI, bajo este nuevo contexto internacional y con las características y los nuevos desafíos que tenemos a nivel productivo. En segundo lugar, los instrumentos de esa política industrial. En tercer lugar, el vínculo entre Estado y mercado. En cuarto lugar, cómo se formula la política industrial, el ciclo de vida y las capacidades estatales. Y por último, un capítulo sobre la integración regional, que también creo que toma un nuevo cariz. Respecto a los objetivos, hay una palabra que la han empezado a utilizar mucho los brasileños, que es neoindustrialización. ¿Qué significa esto? Creo que es un buen término porque, por ejemplo, aquí en Argentina, en mi país, es muy común hablar a mucha gente que refiere al desarrollo industrial con la palabra reindustrialización. Hay que reindustrializar, y de alguna manera es un discurso nostálgico, una narrativa que remite a recuperar capacidades productivas perdidas y que probablemente no se recuperen bajo el formato anterior. El término neoindustrialización más bien lo que habla es de frenar esa industrialización regresiva, prematura, que hay en muchos países en desarrollo, y sobre todo en tomar los nuevos desafíos que mencionaba recién, ¿no? La digitalización, modernizar nuevos sectores productivos y también dar nacimiento a las nuevas industrias, ¿no? Por ejemplo, las industrias verdes, que es un elemento clave que voy a mencionar a continuación. En segundo lugar, nuevos enfoques sobre recursos naturales. Hasta hace algún tiempo estaba muy en boga la idea de los recursos naturales como una maldición, ¿no? Como que los países que se especializan en recursos naturales son países que crecen poco o que desarrollan economías duales sin generar efectos de encadenamiento, o con una economía donde hay unos pocos sectores muy favorecidos y que generan una fuerte desigualdad dentro de esas economías. De manera más reciente,
la economía del desarrollo avanzó bastante y lo que ha encontrado es que en realidad los recursos naturales no son una maldición, sino que en todo caso son muy intensivos, sí, en políticas públicas, ¿no? En gestión macroeconómica, en lo que tiene que ver con evitar la enfermedad holandesa o la sobreapreciación del tipo de cambio, la política fiscal para que en los tiempos de bonanzas, de precios altos de los commodities, se pueda ahorrar y de esa manera también tener una política fiscal contracíclica, y por supuesto lo que tiene que ver con la política industrial, es decir, el desarrollo en torno al recurso natural, tanto para agregarle valor a esos recursos como fundamentalmente para clusterizar a todo el sector y tener también una industria proveedora de equipamiento, servicios de ingeniería, etcétera, que le dé una mayor capacidad. En esto, la verdad que América Latina ha avanzado lentamente, es decir, lo que se vio en el anterior ciclo de altos precios de commodities, por ejemplo, entre 2004 y 2014, que el precio del petróleo llegó a $140 por barril. La verdad que el desarrollo de la cadena de proveedores fue muy pobre. Casi todos los países de la región aumentaron fuertemente el déficit comercial de las industrias proveedoras de petróleo, perdiendo ahí la oportunidad justamente de clusterizar y darle un impulso a las redes de proveedores. En tercer lugar, digitalización como un elemento clave para modernizar al sector productivo y sobre todo a las pymes. Como diagnóstico ahí hay una brecha enorme entre la productividad de las empresas pequeñas y medianas en América Latina respecto a las grandes empresas, un diferencial que existe en todo el mundo, pero en Europa es claramente muy inferior en lo que hace a la brecha entre pymes y grandes, y en América Latina es muy sostenida. La digitalización puede ser una vía para enfrentar ese problema. En cuarto lugar, el tema de la nueva industrialización verde, es decir, hay un desafío gigantesco tanto para crear nuevas industrias verdes, ahí hablamos de la motorización, la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, pero también justamente generar nuevas capacidades en lo que hace a hacer verdes las industrias tradicionales. Hablamos de acero verde, aluminio verde, es decir, poder dotar al sector industrial de otras capacidades que tienen que ver con esta nueva tendencia internacional. Y por último, lo que hace a la economía circular como una vía también de industrialización más sostenible. Y por último, quiero destacar también algo que no aparece tanto en la agenda de política industrial, que es el capítulo de la informalidad. Es decir, también ahí creo que hay que hacer un upgrade en política industrial, sobre todo en oficios que van a persistir pese al avance tecnológico y la inteligencia artificial. Entonces, en este aspecto, creo que hay que poner un foco también en que un capítulo de la política industrial esté focalizado sobre la informalidad. Veamos un poco el tema de los instrumentos. Los instrumentos tienen un componente horizontal y vertical. Ahí creo que suele haber como una suerte de discusión, o es horizontal o es vertical. Bueno, creo que claramente hay una parte del instrumental de la política industrial que es horizontal por naturaleza, lo que tiene que ver con el desarrollo a cultura emprendedora, formación de recursos humanos, capacitación, la inclusión financiera, sobre todo las empresas micro, pequeñas, medianas. Esos son capítulos más bien horizontales, pero también obviamente es necesario compatibilizarlo con estrategias verticales, sectoriales, donde se prioricen sectores estratégicos muy relevantes para el desarrollo económico y más con los desafíos que planteaba al principio. En ese sentido, me gustaría destacar una tendencia al enfoque por misiones estructurantes, que es un planteo teórico formulado originalmente por Mariana Mazzucato y que creo que ha tenido alguna llegada. Yo lo destaco en el caso de la Nova Industria Brasil, el programa de política industrial del gobierno de Lula. También en Argentina lo pusimos en marcha en la formulación de lo que fue Argentina Productiva 2030. Creo que el enfoque por misiones tiene una ventaja, que es que va a estar relacionado con algo que voy a mencionar en la siguiente diapositiva, que es la búsqueda de legitimidad de la política industrial. Cuando hablamos de legitimidad, decimos bueno, que la sociedad o más sectores de la sociedad y de la política puedan estar de acuerdo con la política industrial, apoyarla y darle sostenibilidad en el tiempo, algo que es fundamental para el éxito de esas políticas. Entonces, cuando uno habla de un programa de desarrollo para, por ejemplo, la industria petroquímica, y por ahí la verdad que solamente interpela a los empresarios y trabajadores de esa industria. Cuando uno habla, por ejemplo, de descarbonizar, hacer industrias más limpias, en términos generales, bueno, probablemente ahí está interpelando a la sociedad en su conjunto, que está preocupada por cuestiones ambientales, sobre todo los más jóvenes. Entonces, digo, ahí me parece que hay una cuestión que es importantísima en la formulación, en las metas, en lo que tiene que ver con la legitimidad y además justamente en incorporar
objetivos verticales y estructurantes. En segundo lugar, quisiera destacar lo que es la gobernanza multinivel, un papel para el territorio. Originalmente, la política industrial estuvo en América Latina muy centrada desde los gobiernos federales, desde los gobiernos centrales. En México hemos visto experiencias muy interesantes de gobiernos subnacionales como Nuevo León, Querétaro, Jalisco, con políticas subnacionales que en muchos casos incluso suplantaron esos periodos de ausencia de política industrial a nivel federal. Creo que esa articulación es fundamental. Hay cuestiones que se definen en el territorio. Es decir, por supuesto que esto de ninguna manera reemplaza la ausencia de una política nacional, pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ordenamiento territorial, urbano, esas son definiciones que están bien focalizadas en las políticas territoriales de los gobiernos intermedios o gobiernos municipales. En lo que tiene que ver con el desarrollo de ambientes más propicios para la innovación y la productividad, también hay un papel muy importante de los gobiernos locales y también en lo que tiene que ver con la interacción con los gobiernos nacionales y entre sí. Por eso hablo de gobernanza multinivel. En tercer lugar, hablo de infraestructuras de innovación. Es importantísimo la promoción de la ciencia, la tecnología, la investigación aplicada. Y como siempre los recursos son escasos, es fundamental que estén alineados con objetivos productivos. Después, obviamente, incluyo la cuestión de los créditos, aportes no reembolsables, exenciones fiscales, con un criterio que denominamos TTR, temporal, transparente y revocable. En ningún caso estos recursos pueden ser definidos sin tener un límite temporal, sin ser aplicados con transparencia y obviamente con un tipo de seguimiento que permita revocar en caso de incumplimiento. Y el quinto instrumento que quiero mencionar es la atracción selectiva y la regulación de la inversión extranjera directa. Es decir, obviamente estamos en un contexto donde es sumamente importante complementar en muchos casos la ausencia de inversiones productivas. Escuchaba la discusión sobre cómo sustituir importaciones asiáticas en México vinculadas a los acuerdos en el TEMEC. Bueno, claramente esto implica una política de atracción, también de regulación, de transferencia de tecnología. La verdad que hasta hace algún tiempo estas eran palabras casi prohibidas, los manuales de inversión extranjera con los que estudiamos hace hasta algún tiempo decían que transferir tecnología, exigir joint ventures, contenido nacional eran cosas que no funcionaban. Cuando uno mira la experiencia de China ve exactamente lo contrario, que aplicaron todo eso que los manuales prohibían y los éxitos están a la vista, incluso en joint ventures automotrices, donde hoy las empresas chinas han superado por goleada, por mucha diferencia a lo que eran sus anteriores socios europeos o incluso estadounidenses. Y al mismo tiempo política comercial. Uno dice, bueno, ¿cómo se sustituyen importaciones? Obviamente lo fundamental es crear capacidades industriales para ello, pero también esto es un proceso y al mismo tiempo queda claro que hoy plantearse escenarios competitivos con China, que ha desarrollado una política industrial súper agresiva, con un esquema de subsidios y reducción de costos muy elevado, bueno, simplemente por instrumentos de mercado no parece ser solamente posible. Creo que requiere alguna apoyatura adicional. En tercer lugar, les hablaba del vínculo Estado-mercado. Bueno, creo que la política industrial moderna del siglo XXI tiene que estar prudentemente alejada tanto del fundamentalismo de Estado, esa idea de estatista, de que el Estado lo va a resolver todo, que va a ser el inversor, Estado empresario, y va a definir todos los resortes de la economía, como también el fundamentalismo de mercado o neoliberalismo. Creo que ambos son visiones antagónicas, dogmáticas, y creo que hay que estar prudentemente alejados de ambas visiones. Digo también esto porque en América Latina, incluso muchas experiencias de gobierno que han estado alejadas del neoliberalismo, también tuvieron limitaciones en sus estrategias productivas, dieron mayor énfasis a la política social, a transferencias de ingresos, y creo que eso ha sido también una limitante en cuanto a las capacidades de desarrollo productivo. Entonces digo, sí, claramente un Estado que ordene, que fije lineamientos estratégicos, que puede tener alguna empresa pública focalizada en algún sector que sea por ahí estratégico, donde no haya inversión privada, pero hoy la realidad es que la mayor parte de la carga de la innovación tecnológica la lleva al sector privado, y creo que un sector público que pueda alimentar, acompañar, incentivar, es el mejor camino en este mix entre Estado y mercado. 5 minutos, Matías, por favor. ¿Perdón? 5 minutos.
te resta, por Perfecto, favor. muchas gracias. En cuarto lugar, les hablaba de la formulación y el ciclo de vida de la política industrial. Primera cuestión, consenso. Les decía recién, es muy importante la legitimidad de la política industrial, que pueda ser dialogada con sectores económicos, sociales, para darle esa legitimidad. En segundo lugar, la condicionalidad y el monitoreo. Hay demasiada experiencia en América Latina en formular buenas políticas industriales, menos en el monitoreo, en la ejecución. Y esto también es un tema que hace a la legitimidad y a la transparencia de la política industrial. Tercer lugar, atención con los recursos. Yo escucho muchas veces argumentos que dicen que se puede hacer política industrial sin dinero o con poco dinero. Sí, es cierto que hay políticas industriales que no requieren dinero. Una política de electromovilidad que implique reemplazar regulatoriamente buses convencionales por buses eléctricos no requiere dinero, pero desarrollar las capacidades para fabricarlos sí lo requiere. Entonces, atención, porque no creo que se pueda hacer una buena política industrial sin recursos y es un tema que hay que ponerlo en la discusión. En cuarto lugar, un mayor balance de la política fiscal orientada al desarrollo. Es decir, insisto, creo que ha habido mucha experiencia de destinar mucho recurso fiscal a política social y creo que hay que tener mayor vínculo con la política orientada al desarrollo. Pongo un tema que sé que genera algunas discusiones o tabúes en México. Yo estoy en mi oficina en Buenos Aires, así que estoy a salvo de estos problemas, pero digo, claramente esto requiere más recursos. Muchas veces requiere aumentar la presión fiscal, cobrar más impuestos. Una manera de conseguir esa legitimidad es que esos impuestos que debería pagar adicionalmente el sector empresario de mayor capacidad contributiva, bueno, vuelva de alguna manera a través de mayores obras de infraestructura y promoción productiva. Y en quinto lugar, fortalecimiento de capacidades estatales, privadas e intermedias. Recién se mencionaba, por ejemplo, el problema de cómo hace una empresa pequeña, mediana, para acceder al crédito, que no tiene capacidad técnica. Bueno, también la política pública puede promover que centros tecnológicos, universidades presten ese apoyo técnico para que la pyme acceda al crédito. Para terminar, el último punto que quería mencionar es la integración regional. Venimos, me parece, de dos cuestiones. Una, de pensar el alineamiento automático en materia de política exterior. Creo que hay que ser bien pragmáticos, negociar las mejores condiciones para los países de América Latina, y me parece más abandonar la idea de los mega acuerdos comerciales, seguir más una integración regional focalizada en cadenas productivas, ¿no? Un regionalismo productivista y pragmático. Pongo estos dos ejemplos de lo que es un enfoque por cadenas. El ejemplo uno es electromovilidad y buses eléctricos. Creo que las empresas, México puede perfectamente liderar una estrategia de electromovilidad a nivel urbano, reemplazando los buses eléctricos. Pero esto requiere una coordinación multinivel. Si lo hacen solamente los gobiernos locales, es muy probable que regulen bien, pero después los buses eléctricos sean de China. Necesita también tener una capacidad productiva local y o regional. También creo que hay capacidades productivas en Brasil. Se pueden generar buenas sinergias al respecto y aprovechar la necesidad de tránsito a electromovilidad en muchas ciudades grandes de América Latina, de México, de Brasil, de Argentina, de Chile y otras. Y el ejemplo 2 también es la energía eólica, el hidrógeno verde. Esto va a demandar miles de nuevos aerogeneradores. Sería realmente un gran pecado que la región no pueda producir una parte de ellos con herramientas de política industrial. Si me queda un minuto, leo las conclusiones. Punto 1, la nueva política industrial debe ser pensada bajo nuevos formatos productivos y este contexto internacional del siglo XXI. No se puede pensar en reindustrializar con la cabeza del siglo XX. Punto 2, el desarrollo de capacidades estatales y del sector privado es una condición fundamental para el éxito de la política industrial. Debe trabajarse de manera integral en todo el ciclo de vida, desde la formulación, la planificación, hasta la implementación, el monitoreo y la revisión de esa política industrial. Y en tercer lugar, la competencia geopolítica debe fortalecer la capacidad de negociación y generar espacio para una integración productiva regional. Muchas gracias. Gracias, Matías. Creo que van muy bien articuladas las charlas. Ahora, con tu participación, estamos bajando a la propuesta de un marco analítico para aterrizar una política industrial, ¿no? Como bien señalas, desde una perspectiva sistémica, ¿verdad? Pero también global. Y con énfasis, digo, para la discusión sobre nuevos enfoques de los recursos naturales.
y particularmente si se puede promover una política industrial basada en recursos naturales. Vamos a cerrar la mesa con la participación de el doctor Mario Alberto Morales, una ponencia en coautoría con Héctor Díaz y Francisco Reina. El título de la presentación es De la evidencia a la política, heterogeneidades productivas, trayectorias de innovación y políticas de ciencia, tecnología e innovación. Adelante, Mario Alberto. Bueno, muchas gracias, Samuel, por la presentación y gracias por la invitación a este seminario. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo el trabajo que hemos hecho con mis colegas. Entonces, lo primero que... ¿Sí se escucha, verdad? Lo primero que tengo que plantear es que este es un trabajo más particular, no es de política industrial, sino más bien de política de CTI, que desde mi punto de vista es parte fundamental de la política industrial y por lo tanto amerita un estudio particular, más allá del contexto general que nos han dado mis colegas anteriores. Es importante indagar sobre la política de CTI en términos particulares y lo que hacemos es un trabajo mucho más amplio que relaciona desarrollo económico con innovación en todos sus niveles y el corolario, ¿no? La parte final con lo que concluimos el trabajo es precisamente con esa política de CTI. No sé con qué Sí. Pero, muchas gracias. Entonces, es un trabajo empírico además, enfocado en la política de CTI particularmente. Algunos elementos teóricos, muy rápido, para más o menos contextualizar. Ya algún marco general lo ha proporcionado Diana en su exposición anterior, pero la política de CTI, como les decía, tiene una justificación particular como unidad de análisis específico y parte de la idea de considerar la tecnología como un bien público o como un bien semipúblico. Digo, me imagino que los alumnos que están aquí presentes han tomado sus clases sobre fallas de mercado y están muy conscientes de lo que implica tener un bien público en la economía. Entonces hay una discusión, ahí empieza la justificación de por qué invertir en política de CTI, por qué invertir en política de ciencia, tecnología e innovación. Se considera que la tecnología, en esencia, es conocimiento materializado en elementos técnicos, en políticas organizacionales dentro de las empresas, de otras organizaciones, etc. Entonces, como tal, como conocimiento, no es 100% apropiable, ¿no? Ni se puede excluir de su uso a otros agentes económicos, otras empresas, etc. Si esto es así, entonces las empresas no encuentran incentivos adecuados para invertir 100% en conocimientos. El conocimiento que se necesita no se encuentra necesariamente en la inversión privada porque la apropiabilidad no se garantiza completamente, ¿no? Entonces de ahí se justifica que el Estado tenga que intervenir para generar mayor conocimiento que se traduce en nuevas tecnologías, nuevas formas de organización, etcétera, etcétera. Esta propuesta que la plantean, por ejemplo, autores como Stiglitz y otros autores, se ha complementado con lo que se ha llamado enfoques del Sistema Nacional de Innovación. Lo que se plantea en un Sistema Nacional de Innovación es que la propuesta de los bienes públicos es una propuesta muy sencilla. No dice mucho cómo implementar políticas públicas del CTI. Entonces, esos autores lo que dicen, lo que hay que hacer es establecer un marco normativo en el cual la innovación tecnológica pueda tener repercusiones en el ámbito económico. Y estos marcos normativos, en términos generales, se conocen como sistemas nacionales de innovación. El problema de este enfoque es que tal parece que todos los países debemos de converger a un esquema normativo parecido. Y seguramente ustedes han leído los informes de la CEPAL donde dicen la innovación tecnológica es fundamental para el desarrollo, etcétera, 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 fuera de cualquier contexto nacional. Entonces, este marco de interpretación de los sistemas nacionales de innovación, a nuestro entender, ha quedado corto, porque también es una forma de establecer un óptimo normativo al cual los países deben aspirar para poder alcanzar mejores niveles de desarrollo, pero hemos notado que esto no ha ocurrido. Y finalmente hay un enfoque que dice que, atendiendo esta carencia de los temas nacionales de innovación, que hay que analizar la trayectoria histórica nacional, la trayectoria de industrialización histórica nacional, para poder hacer políticas públicas específicas para cada nación de acuerdo con cada trayectoria histórica. Es decir, si queremos hacer políticas públicas para México, tenemos que estudiar la historia industrial de México para poder establecer políticas adecuadas para México. Nuestro enfoque es un enfoque que está en una posición intermedia entre ambos. Nosotros pensamos que no es necesario hacer una trayectoria histórica de la política industrial para poder proponer políticas industriales ni de CTI, pero tampoco consideramos que el marco normativo de los temas nacionales de innovación haya dado respuestas adecuadas a este planteamiento de cómo formular políticas públicas para algunos países como México.
Entonces, nuestro enfoque es intermedio. Utilizamos elementos, como voy a explicar más adelante, elementos empíricos, es decir, mediciones empíricas, estadísticas, para poder determinar la posición específica que ocupan los diferentes países, una muestra bastante representativa, y en función de esas características estructurales poder establecer políticas de CTI mucho más concretas para cada nivel de desarrollo de los países. Entonces, como les decía, los objetivos de esta investigación son analizar las heterogeneidades estructurales que afectan los diseños de políticas de CTI. ¿Qué entendemos en este caso por heterogeneidades estructurales? Hemos tomado 3 variables de medición. Una es el PIB per cápita, la otra es la acumulación de capital y la otra es la productividad total de los factores, como características que nos ayudan a estructurar o poder separar, ¿no? O hacer grupos de países y establecer cómo en función de esas características podemos establecer o no políticas de CTI mucho más acorde con ese nivel de desarrollo. Bueno, identificamos los pilares del Índice Global de Innovación. Como ustedes ven ahí, se refiere al Índice Global de Innovación, que es un índice bastante completo, propuesto por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, la USPTO, y que tiene 7 pilares que ahorita les voy a explicar y alberga más de 80 variables, todas relacionadas con innovación tecnológica, en un periodo que nosotros tomamos de casi 10 años, de 9 años. Es decir, son más de 80 variables para una muestra de 120 países aproximadamente en un periodo de 9 años. Entonces, una muestra, la verdad, bastante representativa. Y entonces proponer políticas públicas en CTI con base en la evidencia, es decir, con base en las características estructurales de los países. La hipótesis que manejamos, no solamente en este trabajo, sino en general en el proyecto que estamos desarrollando, es que los determinantes del proceso de innovación varían en función del ingreso y la productividad de cada país. En este caso, solamente voy a tomar las variables ingreso y productividad, aunque sabemos que también trabajamos con la variable de acumulación de capital. Entonces, políticas más eficientes o más efectivas de CTI en los países deben tomar en cuenta las características estructurales para poder ser más enfocadas a las necesidades, ¿no?, de cada país. Un poco también lo decía Matías anteriormente, ante la escasez de recursos es necesario poder determinar dónde focalizar los recursos, ¿no?, para no hacer de todo al mismo tiempo y al final no hacer nada, ¿no? Es como a veces ha pasado acá. Entonces, la metodología, les decía, utilizamos el Índice Global de Innovación y utilizamos los datos del Payroll Table, que son de productividad y de acumulación de capital, para establecer la relación estadística entre la innovación tecnológica y el nivel de desarrollo de cada país. Tomamos las pilares del Índice Global de Innovación, que ustedes lo ven ahí, es decir, la innovación tecnológica aplica o implica más bien variables heterogéneas, ¿no?, de múltiple dimensión, etcétera, etcétera. Y ustedes lo ven ahí, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo innovador en los países, tenemos que hablar de instituciones, capital humano, infraestructura, mercados, negocios, en fin. Es decir, cuando hablamos de innovación tecnológica no hablamos de algo lineal, no hablamos de productos solamente, pensamos generalmente en patentes, en no sé, modelos, cosas así, pero en realidad el desarrollo tecnológico de un país está medido por variables de naturaleza heterogénea, como ustedes las pueden ver ahí, y lo que hacemos es ver esos pilares que conforman el Índice Global de Innovación, cómo afectan el desempeño de los países en función de sus características estructurales. Y esto lo hacemos, y esto lo hacemos con unos modelos estadísticos que se llaman redes neuronales artificiales, que no presento aquí la metodología. Los modelos de redes neuronales artificiales lo que nos permiten es trabajar un gran volumen de información, como el que tenemos acá, y establecer las relaciones estadísticas entre las variables independientes y la variable dependiente, sin asumir un modelo funcional previo. Es decir, cuando ustedes hacen econometría, por ejemplo, establecen un modelo funcional que proviene de la teoría, ¿no? Generalmente los modelos provienen de la teoría económica, y en función de eso ustedes establecen las relaciones estadísticas consecuentes a ese modelo. Cuando usamos redes neurales artificiales, lo que hacemos es no establecer una funcionalidad previa, sino la funcionalidad la da la propia dinámica del modelo. Es decir, es un modelo que aprende con base en cierta información, va aprendiendo y va desarrollando esas relaciones funcionales para poder establecer las relaciones estadísticas entre variables dependientes y variables independientes. Estas mediciones las hacemos en 2 estudios previos. Uno es que ya está publicado, Morales y Díaz de 2025, y otro que ya está aceptado, pero va a publicar en 2026, que es Morales, Reina y Díaz, donde se hacen estas mediciones estadísticas que les comento, y es la información que utilizamos para establecer este paper que les estoy presentando ahorita actualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Estos ya son los resultados empíricos. Aquí tenemos una dispersión, un diagrama de dispersión
Cada uno de los puntos que ustedes ven ahí es un país. Les digo que son alrededor de 120 países, no más, menos, pero 120 países de muestra. Y aquí tenemos en el eje horizontal, tenemos el ingreso y en el eje vertical tenemos la productividad. Entonces podemos situar a cada uno de los países en función de las dos variables combinadas, ingreso y productividad. Y dividimos este cuadrante en tres ¿cómo se llaman? Tres mediciones, ¿no? Medio, bajo, medio y alto, tanto para el ingreso como para la productividad. Entonces, de entrada podemos identificar dónde se sitúa cada uno de los países en función de estas dos variables estructurales. ¿Qué hacemos? No hay nada, es botón de pánico. Ah, sí, pero ¿qué se hace? Ahora viene la gente. Okay. Bueno, entonces les decía que podemos situar a los países en función de estas dos variables. México se encuentra por ahí en medio, no se alcanza a ver muy bien, pero se encuentra en el cuadrante del medio. Es un ejemplo, bueno, si me da tiempo voy a hablar un poco de México. Pero entonces lo primero es determinar cómo se sitúan los países en términos de estas dos variables macroeconómicas que estamos tomando en consideración. Entonces, lo que nos dimos cuenta en las mediciones, que les digo, presentamos en los papers anteriores, es que para cada nivel, tanto de productividad como de ingreso, las variables que más se relacionan con el nivel de desarrollo, las variables de innovación que más se desarrollan con el nivel de desarrollo, cambian en función de las características estructurales de cada país. Es decir, para los países, por ejemplo, de ingreso alto, ¿no?, y de productividad alta, las variables que más determinan el nivel de desarrollo son diferentes para países como México, de productividad media o baja e ingreso medio, por ejemplo. Y mucho más diferentes también para los países de productividad baja e ingresos bajos. Entonces, ese discurso generalizado de que la innovación es una forma de medir el parámetro, de medir el desarrollo de los países en términos generales, deja de tener como cierto asidero, porque en realidad las políticas públicas deberían estar definidas no en función de la innovación en general, sino de factores específicos que afectan a cada uno de los países en función de sus características estructurales. Entonces, este cuadro resume los hallazgos que tenemos en los papers anteriores. Ustedes pueden ver, por ejemplo, para los países que no alcanzo a ver bien, pero de productividad alta, las instituciones, el capital humano son los factores fundamentales que inciden en sus sendas de desarrollo, a diferencia de los países de ingreso medio-bajo, que son cosas como la infraestructura, que nada tiene que ver, por ejemplo, con las instituciones. Entonces, a partir de aquí, híjole, no se alcanza a ver bien porque para publicarlo lo piden en blanco y negro, pero quizá a colores se vea mejor. Pero lo que vemos aquí es una agrupación de los pilares principales de la innovación tecnológica en función de los grupos de países que tenemos. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, para los países de productividad baja e ingreso bajo, lo que más importa, lo que más explica sus sendas de desarrollo, si hacemos este vínculo desarrollo-innovación, es la infraestructura, ¿no? Es decir, no podemos hablar de desarrollar, por ejemplo, centros de investigación, mejores universidades, etcétera, si no tenemos lo básico, si no tenemos infraestructura digital y general para poder sustentar esas inversiones en tecnología, etcétera, etcétera. Y al contrario, por ejemplo, ustedes ven esta parte de acá, para los países de renta más alta y de productividad más alta, que son los países desarrollados, el pilar fundamental que explica su desempeño son las instituciones. Entonces, aquí le damos la razón, por ejemplo, a los autores institucionalistas, ¿no?, los premios Nobel del año pasado, entre otros, Acemoglu, Robinson, entre otros, que hablan que las instituciones son el principal factor para explicar el desarrollo económico. Este pequeño estudio empírico daría la razón a ese argumento, pero diría sí, pero para cierto tipo de países, ¿no? Para los países desarrollados. Para otro tipo de países, los países de menor renta o menor productividad, esta hipótesis no se cumpliría. Me refiero únicamente a la relación innovación-desarrollo. Lo demás, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero entonces nos da esta medición, nos da una idea de gradualidad, de progresividad. Es decir, los países que no han logrado desarrollar una infraestructura básica que soporte las actividades de innovación y desarrollo, difícilmente van a poder establecer un marco regulatorio o normativo adecuado para poder normar, ¿no?, o legislar sobre cuestiones que aún no existen, ¿no? El tema, por ejemplo, de desarrollo de capacidades cognitivas, etcétera, está presente también para países con cierto nivel de ingreso, pero, por ejemplo, no para los países de menores ingresos. Con esto quiero decir que, y salió de la muestra un número importante de países, porque para los países de más bajos ingresos, países como Haití, como países africanos, etcétera,
la innovación tecnológica es estadísticamente irrelevante. Entonces, esa idea de que invertir en innovación tecnológica en cualquier contexto no necesariamente es cierto, tomando en cuenta estas mediciones. Bueno, les prometo que les voy a poner a color para la próxima tercera. Y entonces, si superponemos las dos, o sea, el plano, digamos, analítico y el plano cuantitativo, nos damos cuenta que tenemos grupos de países, que podemos llamar grupos de países para los cuales hay ciertos determinantes de la innovación que influyen más que otros, y por lo tanto poder diseñar o aspirar a diseñar políticas públicas más concretas y más específicas para ese grupo de países. México se encuentra aquí, en este grupo, que es un grupo muy amplio, que es este de aquí, del medio, donde todavía es importantísimo los resultados de las actividades tecnológicas y de conocimiento. ¿Qué implica eso? Generación de patentes, generación de artículos científicos, apoyo a posgrados de calidad, capacitación para profesores, es decir, México se encuentra en este grupo amplio que todavía ese pilar de la innovación sigue siendo más importante. Entonces ahí podemos ver que a lo mejor la idea de apoyar estudiantes con becas, con posgrado de calidad, o creación de universidades de calidad, con becas al extranjero, no tiene, o sea, más bien tiene cierto sentido, ¿no? En el caso de países con las características estructurales de México. Ya me quedan 5 minutos, entonces voy a saltarme rápido esto. La discusión que se genera a partir de todo esto es que hay políticas específicas para cada nivel de países. Identificamos 4 niveles de países. Uno son economías de ingreso y productividad altas, donde les decía, las instituciones y la generación de tecnología de punta son los pilares que rigen su desempeño económico, el desarrollo que ellos tienen. Me voy a saltar esto porque no tengo tiempo. Quiero llegar al caso de México. El otro grupo de países son economías de ingreso alto y productividad media. Para cada uno de estos países hay pilares del IGI, ¿no? del Índice Global de Innovación, que tienen más peso que otros. Y por lo tanto, podemos diseñar políticas públicas más específicas en función de esto. Países de ingresos y productividad medias, donde se encuentra México y casi todos los países de América Latina, y economías de ingreso y productividad baja, donde, por ejemplo, como les decía, el bache de la productividad no se ha superado. Para estos países, por ejemplo, y bueno, ya después definimos algunas políticas públicas para cada uno de estos niveles de estos grupos de países, pero, por ejemplo, para los países de menor renta y menor productividad, una cuestión fundamental es la generación de oportunidades de nicho. Es decir, donde los mercados tecnológicos están sumamente dominados por las grandes potencias internacionales, lo que pueden hacer los países de productividad más baja o de ingresos más bajos para poder alcanzar una senda de desarrollo más adecuada es, por ejemplo, concentrarse en tecnologías de nicho, desarrollar alguna tecnología específica que no está cooptada por las grandes empresas transnacionales para poder desarrollarla y poder competir paulatinamente en los mercados y con eso generar capacidades tecnológicas y de conocimiento que vayan creciendo a lo largo del tiempo. Pero bueno, para cada uno de los grupos de países tenemos un conjunto de políticas públicas que podríamos discutir con ustedes, pero evidentemente no hay tiempo. Y con eso termino, llegando al caso de México. Para el caso de México, es decir, esta metodología sirve también para agarrar países en lo particular y ver sus características estructurales. Por ejemplo, aquí tenemos la variable de ingreso, aquí tenemos la variable de acumulación de capital y productividad. Aquí metemos las 3 variables de las cuales les hablaba anteriormente. Y vemos cuáles son los pilares del Índice Global de Innovación que más afectan, en este caso, el caso particular de México. Fíjense, la norma para los 3 variables que estamos considerando es la sofisticación de los negocios. Es decir, si algo, lo que interpretamos es que si hay un cuello de botella para el caso de México, es que hace falta la creación de redes empresariales, de apoyar nuevas empresas, de apoyar empresas, como les decía, empresas de nicho, empresas innovadoras, que tiendan a generar conocimiento, capacidades tecnológicas, que tiendan a ir complejizando cada vez más los mercados nacionales. Eso es lo que interpretamos, por ejemplo, de estos resultados. Si se dan cuenta, es un resultado empírico que puede conducir a políticas públicas más enfocadas. Otro aspecto importante es el capital humano, investigación, lo que les decía anteriormente, el apoyo a universidades, en fin. Y otro aspecto fundamental es la infraestructura. Es decir, no hemos superado la brecha que presentan países de menores ingresos de huecos en infraestructura, y ustedes lo saben perfectamente bien, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias por la invitación. La idea es que podamos desarrollar políticas públicas, en este caso de CTI, particularmente nosotros nos concentramos a políticas públicas de CTI,
que se basen en evidencia, es decir, que tomen en cuenta las características estructurales de los países en general, pero particularmente también de México, para poder enfocar mucho mejor la inversión y que los recursos escasos que se tienen para invertir, en este caso en CTI, no anden por ahí desperdiciados, ¿no? Sino focalizarlos a cosas que parecen fundamentales para destrabar el nudo en el cual se encuentra México de un bajo nivel de productividad y todavía bajos niveles de desarrollo. Y muchas gracias. Espero no haber... Bien, bien, escucha, ¿verdad? Bueno, gracias, Alberto. Cerramos la discusión con una presentación basada en una investigación empírica sobre ciencia, tecnología e innovación, un componente de una política industrial desde una perspectiva amplia, ¿no? Tenemos entonces material, ¿no?, para discutir desde una perspectiva teórica, conceptual, de marcos analíticos y de estudios de caso. Tenemos también minutos valiosos para intercambio de opiniones con el público que amablemente nos acompaña. Vamos a iniciar con una pregunta del doctor Clemente Ruiz. Adelante, te paso el micrófono. Mi pregunta iría para Matías. Urfas. Matías, soy Clemente Ruiz. ¿Escuchas o no? Perfecto, Clemente, un gusto saludarte. Igual. Matías, creo que hay una cosa interesante en el caso argentino, de cómo lograron desarrollar, ¿no?, industrias que son campeones mundiales. Sobre todo la cuestión de la siderurgia, por ejemplo, vinieron y compraron, bueno, Techin, ¿no?, que desarrolló tecnología y todo, y vino y compró la siderúrgica de Monterrey, ¿no?, la fundidora de Monterrey. Entonces, han sido muy exitosos en México. Es decir, son empresas transnacionales que se originaron en Argentina y que han logrado, ¿cómo se llama?, constituir un núcleo en varios países de América Latina. El otro caso que me gustaría reflexionar contigo es el caso de Bagó, ¿no?, que Laboratorios Bagó, que desarrollaron industria farmacéutica y que han sido sumamente exitosos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva del desarrollo de tecnologías, desarrollo de industrias, ¿cómo englobarías estos dos casos argentinos y cuáles son las lecciones que podríamos sacar para el caso mexicano? Si juntamos unas preguntas, ¿te parece, Matías? Adelante, compañera Giovanna. Bueno, primero Paula, Giovanna y Mariana. Gracias. Bueno, mi pregunta va acerca de los retos medioambientales y de la industrialización verde que mencionaban. Y bueno, para el caso de México, ¿qué estrategias de política industrial serían necesarias para lograr estos objetivos y dadas las necesidades de recursos naturales de cada industria? Y bueno, si hay algún factor limitante, por ejemplo, si sería limitante para ello, no sé, la dependencia de importaciones asiáticas de algunas industrias o estadounidenses. Gracias, Paula. Ahora, Giovanna. Bueno, gracias por sus ponencias. Yo tengo unas preguntas para el doctor Matías, porque bueno, con un poquito de investigación y por su exposición, se entendió que pues es un defensor de políticas que estén basadas en el petróleo. Por ejemplo, en el caso argentino, pues ya con la empresa YPF. Entonces, en su experiencia, ¿qué mecanismos de transmisión considera importantes para que la inversión estatal, en el caso de México Pemex, en su caso, pues como ya lo dije, YPF, se pueda convertir en crecimiento económico sostenible y no solo en una dependencia fiscal? Y en conjunto con esa pregunta también me gustaría preguntarle, ¿no?, si la transición energética que se está viviendo actualmente en el mundo
podría ser una amenaza o una brecha de oportunidad para países latinoamericanos que parte de su economía se basa en el petróleo. Y también sí puede dar un poquito de bibliografía sobre todos estos temas. Y bueno, también para el doctor Alberto Morales tengo una pregunta porque estoy haciendo un ejercicio un poquito parecido en conjunto con el doctor Samuel a lo de usted. Obviamente la metodología es diferente, pero con tasas de crecimiento ajustadas. Y al sacar la productividad, hay dos países de África que me salen en el quintil primero, que bueno, lo que nosotros estamos haciendo es dividir en 5 quintiles, donde el primero tiene tasas más altas. Entonces, casi todos los países me salen bien, pero esos dos de África, que es Nigeria y Guinea, me salen con tasas altas y checo y digo, ¿qué está pasando aquí? Porque la metodología está bien. Entonces, estaba investigando un poquito en internet sobre esa historia, pero pues quería preguntarle si usted sabe un poquito sobre qué pasa ahí. Y es a partir de los 90, donde tienen tasas muy altas, que se me van al quintil uno. Y ya, eso es todo. Bueno, Mariana, adelante. Bueno, mi pregunta es para Alberto Morales y es que justamente nos estaba diciendo que en los resultados de su regresión, que México se encontraba en el rubro donde aparecen actividades tecnológicas y de conocimiento. Y yo quisiera preguntarle de qué manera las instituciones, como marca la teoría, pues justamente con el caso mexicano nos muestran este vínculo y relacionado también qué participación tendría el Estado con la creación de políticas industriales para que definan por qué salió este resultado. Bueno, Michelle, finalmente. Sí, gracias. Igual es para el doctor Morales. Precisamente mi tema de investigación de tesis es de inversión extranjera directa de calidad. Y uno de de estas cualidades que tiene la calidad de la IED, según la versión tradicional, es que da transferencia tecnológica al país receptor de inversión. Entonces, por meses llevo preguntándome de qué maneras puedo medir eficientemente, por ejemplo, para el sector energético, por ejemplo, que a partir de la reforma energética, según esto, con la apertura del capital privado en el sector, ¿cómo podrá medir realmente la transferencia tecnológica? Si es que realmente se dio, y no solamente como en términos de capital. Bueno, gracias. Entonces, cierro con una pregunta para Diana, ¿no? A partir de tu valiosa discusión conceptual sobre políticas industriales, ¿cuál es tu opinión sobre la estrategia Plan México? Bien, vamos a dar, ¿les parece bien, de 3 a 5 minutos para reaccionar a los comentarios? Y podemos comenzar, ¿no? Ahora con Alberto, ¿te parece? Sí, sí, como gusten. Gracias. Y bueno, gracias por sus preguntas, son muy interesantes. A ver, sobre las tasas de crecimiento ajustadas, digo, es ahí un problema. Nosotros también pasamos por eso. Digo, no sé la verdad mucho de historia de los países africanos que mencionas, pero quizá vaya más por el tema metodológico. Es decir, hay variaciones, lo que nosotros encontramos es que de repente países que no esperas que tengan esas variaciones, dependen de la forma en cómo lo mides, o sea, de un año para otro varían mucho, ¿no? Tienen mucha variabilidad. Entonces ahí más bien lo que hay que hacer es encontrar la forma de ajustar estadísticamente para que esos países no te salten tanto, ¿no? Pero bueno, es una cosa que se tiene que ver empíricamente. Digo, no, me gustaría decirte que, digo, esos países han crecido tanto por alguna razón histórica, pero francamente lo desconozco. Si esto es así, y yo sospecho que más es una cosa metodológica, pero podemos revisar, ¿no? Digamos, cómo lo estás haciendo, cómo estás construyendo y eso, y ver por qué, cómo se explican esos saltos tan grandes. Sobre el tema de las instituciones y la tecnología, sí, a ver, una cosa que me faltó decir es que no, el hecho de que los pilares más importantes, por ejemplo, de que México está afectado por el pilar de resultados del proceso de innovación, no quiere decir que los demás pilares no tengan importancia, sino que tienen una importancia estadística menor que estos, ¿no? Es decir, en términos porcentuales, las instituciones también influyen en el desarrollo tecnológico del país, pero no influyen a nivel, por ejemplo, como influyen los países desarrollados, ¿no? Es decir, porcentualmente tienen un grado menor de influencia que los pilares, por ejemplo, que señalé acá. Lo cual no quiere decir que no sean importantes y que no haya que tomarlo en cuenta.
De hecho, si nosotros estamos hablando de una política tecnológica o política industrial, lo que estamos hablando efectivamente es la participación del Estado. O sea, quien tendría que tener estos resultados a la mano, procesarlos y desarrollar las mejores políticas posibles, definitivamente es el Estado. O sea, el Estado juega un papel como si es una variable a considerar, si tú lo quieres ver así, pero también es el que realiza la política pública. Entonces tiene un papel como de actor, al mismo tiempo que también se puede medir la relevancia de lo que hace en el desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que tiene este doble papel y por lo tanto el Estado es muy importante para poder definir las políticas públicas. No hay otra forma de definirlas si no es mediante la acción de las agencias estatales. Sobre la inversión extranjera directa, la medición de la transmisión o de la transferencia tecnológica a través de la inversión extranjera directa. Hay un debate importante. Antes de considerar la medición, tienes que considerar que hay un debate importante. Hay quienes plantean que efectivamente la inversión extranjera directa transmite tecnología, ¿no? Y hay otros que consideran que no. O sea, para empezar, es un debate que no está zanjado. De ahí que la medición, o que no tanto, no digamos que no, pero que no tanto. De ahí que la medición sea complicada y no sea tan fácil desarrollarlo. En el índice global que nosotros manejamos, hay algunas variables que puedes asociar a la transferencia de tecnología vía inversión extranjera directa. Hay algunas variables específicas, pero el problema es que la muestra se refiere a países, no a sectores ni a industrias. Entonces, medirlo a nivel industrial podría ser mucho más complicado. Yo al menos no conozco una base donde pudieras extraer la información para medirlo a nivel industrial. Quizá habría que hacer ahí alguna cuestión metodológica para poder hacerlo. Yo no digo que no se pueda, pero esta base que nosotros utilizamos tiene variables para nivel nacional, ¿no? Entonces yo lo que te recomiendo es que veas esa fuente de información, que veas el debate que existe, porque en el debate también puedes encontrar fuentes empíricas para la medición. Yo soy de los que opinan que la inversión extranjera directa no necesariamente transfiere capacidades tecnológicas, a menos que no haya capacidades de absorción en los países para poder aprovecharlas. Pero entonces, en función de ese debate, vas a poder ajustar o no las variables que existen para tu tesis de investigación. Entonces, yo te sugiero que vayas por ahí antes de ver la medición, ¿no? Y bueno, me lo llevo de tarea. Voy a ver si hay algo más específico para el tema sectores, industrias, en el caso de México. Gracias. Gracias. Adelante, Matías. Hola, hola. Sí. Perdón, estaba leyendo una pregunta en el chat también. Bueno, Muy bien. Ya no lo... empiezo por la pregunta sobre petróleo y recursos naturales. Un poco lo planteé en la exposición. Yo creo que ahí las buenas prácticas respecto a recursos naturales como petróleo, gas, tienen que ver con una gestión integral del recurso natural. Una parte es la cuestión macroeconómica, es evitar los problemas de enfermedad. ¿Escuchan? Ya, ¿Se escucha? te escuchamos, sí. Bien. Decía que el primer elemento es la gestión macroeconómica, es evitar la enfermedad holandesa. En ese sentido, recomiendo un par de trabajos de economistas españoles que analizaron justamente cómo hizo Noruega para evitar la enfermedad holandesa. Y uno de ellos es haber conformado un fondo soberano en el cual parte de las divisas de exportación quedaban invertidas fuera de la economía noruega para evitar, digamos, que su liquidación en el mercado de cambios generara un efecto de sobreapreciación sobre el tipo de cambio y que eso generara una desventaja competitiva para el sector manufacturero. Ese me parece que es un tema clave. El otro que mencionaba antes tiene que ver con las cuestiones fiscales, es decir, también en tiempos de bonanza ahorrar recursos para afrontar momentos de precios que son volátiles. En general, aquí hay una suerte de euforia. Cuando el precio de un commodity sube, parecería que se va a ir hasta las nubes y no se hace nada para generar mecanismos compensatorios para los momentos malos que van a llegar irremediablemente. Son economías, son productos volátiles en general. Y el tercer tema es la política industrial. Ahí el caso noruego es muy interesante respecto a todo el desarrollo basado en la industria naval, en logística, y cómo eso desarrolló una tecnología para la exploración y explotación de recursos naturales offshore. Y eso le permitió a Noruega ser un líder tecnológico en este sector. Entonces, yo diría, estos tres elementos me parecen fundamentales. Respecto a la pregunta sobre la transición energética, sí, creo que hay una amenaza
sobre todo porque en esto me parece que no se aplica un doble estándar correctamente. Me parece que a los países en desarrollo no se les puede exigir el mismo estándar que los países desarrollados, que son los que justamente se industrializaron y fueron los principales responsables, ¿no?, de los problemas de excesos de emisiones de efecto invernadero. Con lo cual, creo que la prioridad de la descarbonización tiene que estar en los países más avanzados y no en los países de desarrollo intermedio o subdesarrollados. Al mismo tiempo, también hay que destacar que la industria del gas es una industria de transición energética, es decir, es mucho menos contaminante que el carbón o que el petróleo, con lo cual ahí también hay un camino para recorrer. Y en simultáneo, yo creo que los países de América Latina, en la medida de sus posibilidades, tienen que desarrollar todas las fuentes de energía. También hacer una apuesta fuerte por las renovables, por solar, eólica, por el hidrógeno, por los biocombustibles, y de esa manera irse diversificando y pudiendo convertirse en proveedores regionales y globales de muchos de estos productos. Respecto a la pregunta de Clemente, a quien agradezco, siempre muy bueno escucharlo y leerlo. Él mencionaba dos casos: acero, industria farmacéutica. El caso del acero es una industria que hoy está muy amenazada. De hecho, el dueño de Techin es uno de los que está más fuertemente alineado con la posición más dura de Trump respecto a enfrentar el avance de China. Hoy China es el gran líder mundial en siderurgia. Sí creo que hay una oportunidad en términos de vincular más la industria americana, ¿no?, desde Estados Unidos hacia el sur, sobre todo por las políticas proteccionistas que está implementando este gobierno de Estados Unidos. Creo que ahí hay una oportunidad. En el caso de Techin, quiero ser muy claro, también ellos han incorporado una fábrica de acero en Texas, es decir, se han ido integrando todavía de manera más decisiva al mercado americano, pero creo que ahí hay una oportunidad respecto a dos cosas. Por un lado, el tránsito hacia el acero verde, con lo cual hay que trabajar en la parte de energías renovables, y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con toda la industria vinculada a caños y el desarrollo del gas. Y respecto a farmacéutica, también creo que es una industria, en nuestro caso, amenazada. Ustedes saben que la semana pasada Argentina anunció un posible acuerdo comercial con Estados Unidos, y un capítulo clave tiene que ver con patentes, regulaciones, dado que uno de los aspectos que le permitió a Argentina avanzar en esta industria es el desarrollo de biosimilares, de trabajar con algunas patentes, licencias caídas para desarrollar productos similares. De esa manera creo que hay un factor de competitividad que puede estar amenazado, y creo que hay que buscar también justamente un nivel de integración que permita que esta industria tenga un elemento de integración. Y por último, respecto a la pregunta sobre el sudeste asiático, muy brevemente, creo que es una experiencia muy importante de desarrollo reciente. No veo muchos elementos en común con nuestra región. Creo que es una trayectoria muy diferente. Creo que podemos tomar como modelo la vocación industrializante, el esquema de política industrial, la consistencia y persistencia que han tenido, pero no mucho más. Después, en realidades muy distintas, los puntos de partida, la cuestión geopolítica que cumplieron en su momento. Y creo que tenemos que buscar un camino latinoamericano que sí tiene componentes diferenciales, ¿no?, en lo que es a México, América Central, respecto a su integración con América del Norte, con Estados Unidos fundamentalmente, y América del Sur, que tiene una vinculación también con China por el lado de los recursos naturales. Tiene que hacer un equilibrio complejo para poder desarrollar una estrategia que compatibilice sus recursos naturales con su mirada de industrialización y desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Samuel. Gracias, Matías. Escuchamos ahora a Diana. Muchas gracias, Samuel. Bueno, sobre el Plan México, me parece que en términos del diagnóstico y de los objetivos que se plantean, son claros, responden a algunos de los puntos que hemos señalado sobre las características que debiera tener una política industrial deseable para el país. A mí las dudas que me surgen son en materia de financiamiento, porque sí se han señalado metas de alcanzar una inversión del 25% y llegar hasta el 28%. Sin embargo, a pesar de que ha habido anuncios de la iniciativa privada de intenciones de grandes inversiones, no hemos visto ninguna que se materialice. Al contrario, lo que vemos es una tendencia a la baja de la inversión privada, pero también y sobre todo de la pública. Entonces, si no hay un impulso
desde el lado de la inversión pública que tenga ese efecto de arrastre sobre la inversión privada, pues corremos el riesgo de quedarnos nuevamente en la etapa de buenos deseos, de buenos planes, pero que no se materializan. Y sobre todo, pues si vemos justamente, retomando un poco lo que planteaba Matías en su exposición, la necesidad del gasto en desarrollo económico y que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y pues no deberíamos de estar pensando en cómo repartir el pastel que tenemos, sino en ampliarlo, ¿no? Es decir, pensar en una política fiscal que nos dé más financiamiento para poder satisfacer tanto el gasto en desarrollo social como incrementar el gasto en desarrollo económico enfocado a la creación de infraestructura, al impulso de estos polos de bienestar de los que también se habla en el Plan México, pero que se necesitan recursos y a través de financiamiento. Y creo que ahí pues, la banca de desarrollo tiene que cubrir también un papel importante, pero si no se le destinan recursos para que otorgue crédito, y no va a haber manera de cumplir esos objetivos que están en el Plan México. Muy bien, pues gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta del público? ¿No? Adelante, Santiago. Tenemos el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por sus presentaciones. Tengo una pregunta para Alberto relacionada a la heterogeneidad de la economía mexicana. Es decir, tenemos, como son países, tenemos el sur pobre, el centro con alta productividad. Entonces, ahí cómo se gestiona estas cuestiones. Es decir, las recomendaciones de política, cómo se traducen regionalmente para México. Para Diana, hay una cuestión ahí que mencionaste en tu presentación que era sobre el tipo de cambio. Y si bien no quiero traer la macroeconomía al seminario de política industrial, sí me llamó la atención, me gusta que lo hayas mencionado. En una nueva era de políticas industriales, ¿hay la posibilidad de coordinar una política cambiaria que no se te aprecie mucho y además una política industrial para el crecimiento económico? Es decir, tenemos que olvidarnos del tipo de cambio, tenemos que buscar lo que lo determine el mercado o podemos coordinar las dos políticas, ¿no? La industrial y la cambiaria. Y para Matías, la misma pregunta, pero una cuestión que mencionaste mucho y que a mí me llamó la atención, también puede ser para Alberto y para Diana, pero Matías lo dijo en varias ocasiones, es la cuestión de la persuasión. ¿Cómo hacemos para convencer a los trabajadores, a las personas que necesitamos gastar más en estas cuestiones, que tengan paciencia? Ahora mencionaban lo de los países asiáticos, y hay una cuestión política ahí que los países asiáticos pueden darse la oportunidad de, al no tener democracias tan volátiles como la nuestra, tienen la posibilidad de implementar políticas de más largo plazo, y a nosotros nos come el corto plazo. ¿Alguna reflexión sobre esa cuestión? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Cerramos con esta pregunta. ¿Les parece una intervención de máximo 2 minutos? ¿Podemos comenzar contigo? Bien. Gracias, Santiago, por la pregunta. Yo creo que la macroeconomía y la política cambiaria son parte de la política industrial, como lo decía en la definición. Yo creo que no solo se puede, sino es necesario coordinar la política industrial con la política cambiaria, y para eso pues se tiene que perseguir el mismo objetivo desde el gobierno central y pues a través del Banco de México, que es quien está determinando o en función del tipo de cambio, ¿no? Utilizar el tipo de cambio como un instrumento más que permita justamente alcanzar estos instrumentos de la
perdón, estos objetivos de la política industrial y no como un instrumento solamente para mantener la estabilidad de los precios, ¿no? Sino darle esa nueva funcionalidad al mismo. Adelante, Matías. Gracias, Diana. Sí, gracias. Sí, yo creo que es necesario coordinar la política macroeconómica, en particular en este aspecto cambiario, que es evitar uno de los problemas típicos de economías con recursos naturales, que es la enfermedad holandesa. Hay bastante literatura al respecto y yo creo que es un tema central, es decir, la macro sola no alcanza, la política industrial, si la macro no está ordenada o no está alineada, puede tener resultados muy pobres o muy parciales, así que en ese sentido creo que es un tema importantísimo en esta discusión. En general, la política macro ha hecho mucho hincapié en la cuestión fiscal, que sin duda es relevante, pero por ahí pasa a un segundo plano el tema del tipo de cambio real. Y yo creo que hay mucha evidencia empírica que muestra que es altamente relevante. Y respecto a la paciencia y la persuasión, sí, bueno, es parte del arte de la política. En América Latina, por suerte, vivimos en democracia y tenemos el desafío de hacer todo esto justamente generando consenso. Sí, quiero mencionar, sobre todo en lo que fue esa denominada marea rosa o este auge de gobiernos progresistas en América del Sur, se puso mucho el énfasis en la cuestión fiscal asociada a transferencias de ingresos, política social. Es algo que vimos mucho en Brasil, en Argentina y también en otros casos. La mala noticia que tengo para dar es que si uno mira el gasto social en Argentina, entre 2000 y 2023 se duplicó y la tasa de pobreza no es muy diferente. Es decir, si queremos combatir la pobreza, el camino no es la transferencia de ingresos. No digo que eso no sirva, que no ayude, que no haya que hacerlo. Pero digo, el punto central es el desarrollo productivo, generar empleo genuino, de calidad, escalar en las cadenas productivas, hacerlas más densas, más innovadoras. Y bueno, es un camino que hay que explicarlo. Y me parece que en esto coincide esta persuasión o búsqueda de legitimidad de la política industrial. Muy bien. Gracias, Matías. Adelante, Alberto. Bueno, muy rápido sobre el tema de la persuasión, y creo que es el tema más complicado para discutir políticas públicas. Pues mira, yo creo que sí, afortunadamente vivimos en democracia, pero también la volatilidad política ha hecho que no tengamos avances significativos al respecto. Pues lo hemos constatado todos, ¿no? En México, un sexenio de un grupo político adverso al que estaba, prácticamente empieza de cero muchas cosas. Yo creo que es una idea descabellada, pero quizá pensar en un ministerio o en alguno que esté para realizar política pública independiente de las fluctuaciones políticas, creo que será lo ideal. Yo sé que es un sueño guajiro, ¿no? Pero no veo otra forma para poder lograrlo. Digo, la verdad es que no veo otra forma. A lo mejor las universidades, y por eso es importante lo que ustedes están haciendo, puedan, como son entes más estables, puedan asumir ese rol de alguna u otra manera, pero aún así es complicado. En fin, ¿no? Yo tengo una respuesta, francamente. Y sobre la atrofia de México, muy rápido, tienes toda la razón. La próxima etapa es poder hacer lo mismo, pero para México. El reto ahí metodológico es conseguir la información. No hay información disponible en todas las variables que estamos considerando para México. Hay que ver hasta dónde se puede llegar, pero la hipótesis que yo tengo, te levantaría, es que tendríamos un escenario parecido a esto si consideramos todos los estados de la República. Incluso algunos que se equipararan a los países africanos que salieron de la muestra, porque no hay correlación estadística entre innovación tecnológica y desarrollo local. Esa sería mi hipótesis, pero claro, ese sería un paso muy interesante a dar. Muy bien, gracias, Alberto. Conclusiones importantes, me parece, ¿no? Todas para los apuntes de nuestros proyectos en materia de conclusiones y recomendaciones. Cerramos únicamente invitándolos el día de mañana. Continúa el seminario de 9 a 10:30 de la mañana, la mesa coordinada por el doctor Clemente Ruiz, esfuerzos para contribuir a la construcción de una política industrial con Nahuel Odone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la sede subregional CEPAL, y Milton Martínez, director de Desarrollo de Negocios de Grupo Valorant, de 10:30 a 12, la mesa coordinada por Roberto Valencia, Plan México, Polos de Desarrollo y Financiamiento al Desarrollo. Participan Noemí Levy, Paloma Sánchez y Félix Edmundo González. Y de 12 a 14 horas,
la mesa coordinada por Santiago Capraro, Política Industrial y Financiamiento al Desarrollo, con la participación de Mortis Cruz, Mónica Meireles e Isabel Osorio. Están invitados a que nos acompañen el día de mañana. Muchísimas gracias, Matías, Diana, Mario Alberto, por esta mesa y su visión sobre la política industrial para México y América Latina. Muchas gracias. Gracias, Matías. Seguimos en contacto. Un abrazo.